todos por estar aquí. Lo primero, cortesía, presentarse uno a sí mismo. Yo soy Fernando Lostao, mi nombre es Fernando Lostao y vengo aquí en calidad de director de la Fundación Cultural Ángel de Renaoria, que viene allí. Es una entidad, digamos, hermana del CEU, ¿no? Que es la que probablemente conocéis bien, la de aquí, porque somos vecinos, ¿no? Y el otro colegio de chicos del Colegio de San Pablo, que también conocéis. Lo primero, pues dar las gracias al Colegio Mayor Roncalli, a María Ángeles, su directora, que nos acoge hoy, y por supuesto a los dos intervinientes, ¿no? A Alfonso Vicente Carrascosa, que nos va a presentar este libro, Félix, de la Cetrería a la Ciencia, y a Pablo Martínez de Anguita, que creo que entiendo que prácticamente todo el mundo ya lo conoce, pero para que conste en los efectos de la grabación, pues profesor de Ética Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la Cátedra Fundación Laudato Si. Además, yo tenía muchas ganas que se conocieran ambos, porque se conocían hasta hoy, creo, y creo que tienen mucho en común, muchas cosas que compartir sobre la cuestión de la naturaleza, ¿no? Y el medio ambiente. Algo, ¿verdad?, que es una de las cosas tan controvertidas hoy en nuestra sociedad, una cosa que desgraciadamente está polarizada, ¿no? Y nuestra, por cierto, se me olvidó decir que mi fundación, la fundación que dirijo, es una hija de la Asociación Católica de Propagatistas. Entonces, bajo nuestra visión cristiana de las cosas, lo primero que nos exigimos es rigor, es decir, rigor científico, que no está reñido, al contrario, con la fe, como mis colegas aquí saben mejor que yo. Al contrario, ¿no? Yo creo que la fe nos exige ser más rigoristas todavía, ¿no? en la cuestión de la ciencia. Y en cualquier caso, pues bueno, tenemos también esa obligación casi moral, ¿no?, de intentar arrojar la luz que podamos en las cuestiones, ¿no? Y una de las que están polarizadas, como todos sabemos, desgraciadamente hoy casi todo está polarizado, ¿no?, es la cuestión ambiental. Vamos a ver si el ejemplo de Félix, que hoy nos traes aquí, la mayoría de los que estáis aquí no visteis los programas de los que nosotros estamos absolutamente enganchados, ¿no? Somos un poquito más mayores, estamos totalmente enganchados a los programas del Hombre y la Tierra, y nos sabíamos la sintonía de memoria. Por cierto, que un ilustre turrense, Antón García Abril, Antón, que murió hace poco, sí. Antón García Abril, o Antón García Abril, era el que hizo la famosa sintonía del Hombre y la Tierra que veíamos todos los viernes por la tarde, ¿no? Era parte de nuestra rutina del viernes. Fin de semana comenzaba así, ¿verdad? A veces íbamos a la discoteca, pero llegábamos antes a casa para ver el Hombre y la Tierra. Sí, sí. Y empezaba a las 9:30, que no lo vais a creer las jóvenes que estáis aquí. Sí, sí. Y tuvo una época de Universal, pero luego nos fascinaba cómo, no ya, porque de alguna manera documentales para ver la serpiente pitón y el elefante y tal, las sabanas africanas, las selvas africanas, pero que hubiera la fauna que había en España nos alucinó, nos la enseñó, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ya me estoy yendo por la... Bien, hablando de naturaleza. Bueno, entonces, ya, un poco más que daros las gracias a todos los que habéis venido, al colegio, Roncalli, justo al del libro, a Alfonso y justo a Pablo. Bueno, pues además tenía muchas ganas de que hiciéramos algo en común y espero que esto sea la primera de una serie. Pues yo creo que entonces, ¿qué te parece, Pablo? ¿Por qué no haces tú una pequeña entradilla, una entradilla al libro? Porque es lo que procede de los libros, siempre el autor habla al final, aunque luego haya un diálogo y luego el autor va a firmar los libros. Además, pues, vale, yo primero precisar, no soy director de la Cátedra Fundación, de la Cátedra Laudato Si. La directora es mi mujer, yo ahora mismo estoy jugándome en qué sofá me va a tocar dormir esta noche. Vale. La apropiación es la fundación, que no la cátedra, ¿no? Vale. Y tanto la cátedra como la fundación, para nosotros es un pilar fundamental el sentido del asombro. Sin que nosotros pensamos que si no te asombras, lo que conoces no vale la pena. Si yo no hubiera dicho wow cuando la conocí a ella,
¿por dónde vamos? ¿No? O sea, las cosas importantes de la vida despiertan un wow, ¿no? Y Félix Rodríguez de la Fuente fue el que nos descubrió el wow por nuestra naturaleza. Fue el que nos dejó a todos atónitos, asombrados, hasta el punto de salir de la discoteca a las 9:30 para llegar a ver El hombre y la tierra a las 10, que es que no me vais a creer las que sois jóvenes. Pero a las 10 estábamos con 18 años en casa viendo El hombre y la tierra porque no te lo podías perder. Y eso eran los viernes, ¿no? Entonces, poco a poco la figura de Félix se ha ido, yo creo que como agrandando en el tiempo, porque hemos ido comprendiendo mejor. Y la labor que hace Alfonso es una labor que yo creo que es absolutamente necesaria, fundamental y que no estaba hecha. Todos hemos visto a Félix Rodríguez de la Fuente como un divulgador, como un hombre de televisión, cuando realmente detrás de lo que había es un gran científico. Y yo me atrevo a decir que hace falta un segundo libro donde también se vea que había un gran filósofo. El legado escrito de Félix Rodríguez de la Fuente es impresionante, sus comunicaciones científicas es lo que Alfonso pone de manifiesto, como verdaderamente para hablar de halcones y mostrar a halcones fue una persona que investigó en halcones. A mí me impresiona mucho toda la recuperación que has hecho de su trabajo de aviso a alumnos, maravilloso trabajo de fin de grado, premio extraordinario de la Facultad de Estomatología, que vas a contar tú mejor, solo es un pequeño spoiler, lo siento. Pero cómo las prótesis de los dientes se basaban en las prótesis de las alas de los halcones que se estropeaban en la cetrería del siglo XIV, o sea que es toda una vocación de halconero y dentista en paralelo, ¿no? Es decir, que no era una persona que hiciera documentales sin saber de qué iba la cosa, tenía un profundo saber de naturaleza. Y eso es lo que este libro rescata, ¿no? Yo creo que es el gran valor del trabajo de Alfonso, es decir, que estamos ante un gran científico que, como tú mencionas en el libro, felizmente, más que la pluma, utilizó la cámara, pero fue fundamentalmente un científico, ¿no? Entonces, lo cual te da solidez a que no eran cuentos, aunque contara y narrara, lo que había detrás tenía una solidez muy profunda, ¿no? Por eso pues, los que somos unos enamorados de Félix Rodríguez de la Fuente, pues estamos agradecidos por tu labor y por tu libro, por demostrar que un ídolo de nuestra juventud era una persona digna de ser seguida en todas sus dimensiones. Vamos a proceder. Yo quería contaros un poco algo de Félix, algo del libro, para que contextualicéis un poco a su figura y a su trabajo. Este es un estudio, el del libro Félix de la cetrería a la ciencia novedoso. Es decir, que porque nosotros estamos obligados, yo soy científico del CSIC, y estamos obligados a generar conocimiento. Entonces yo me he fijado en cosas que no habían sido dichas, o al menos no habían sido dichas en esta profundidad. Y bueno, pues ahí está. Agradecimiento, primero, ¿no? Pues a la Fundación Cultural Herrera Oria, de la que Fernando es director, al Colegio Mayor Roncalli, María Ángeles, muchas gracias, y a la Cátedra Laudato Si, y estos son dos imágenes que pongo para agradecer siempre, porque me dieron los derechos del libro, a la familia de Félix. Aquí está Félix, su esposa, Marcel Jean-Pierre, sus 3 niñas, y bueno, pues una foto más actual, y sobre todo agradecer a Odile que me haya dejado manejar el archivo familiar, porque la mayor parte de la documentación relacionada con la actividad científica y vital de Félix la conserva la familia, y todavía no está en acceso público. Entonces hay que generar confianza, acercarte a la familia, y es un proceso que no me costó demasiado, pero y además, bueno, con el compromiso de antes de publicar cualquier cosa, pues ofrecerles la posibilidad de leerla. Y vamos a quedar muy encantados con el libro, con la información que doy, porque es un nuevo enfoque. Es un nuevo enfoque, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre, a continuación de los agradecimientos, señalar las efemérides. Y sobre todo las señalo porque tienen relación directa con Félix, os lo iré contando en la charla. Estamos inmersos en el año Cajal. Hace 170 años que Cajal nació.
y el gobierno ha tenido a bien conceder un trienio 22, 23, 24, 25, ha declarado acontecimiento de excepcional interés público. Estamos inmersos en lo que se denomina año de investigación de Mónica Jalo, que fuera en el 2022, cuando se cumple el 170 aniversario. Se siguen haciendo actividades. Una de las más importantes es que hemos rescatado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde yo estoy ahora ubicado dentro del CSIC, es una institución que tiene más de 250 años. Decía que hemos rescatado el legado Cajal, y esto es una exposición permanente que os invito a ir a ver porque merece la pena. Cajal es el científico más importante de la historia de España, Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurona, etc. Es decir, y esta es una imagen de la exposición. Aquí está el premio Nobel, cantidad de dibujos suyos, era un artista extraordinario, etc. Pero es que además, como Fernando, como la cátedra de Laudato Si y la Fundación Ángel Herrera hacen las cosas tan bien, pues han elegido un día magnífico para llevar a cabo este acto, que es hoy. Es el 12 de febrero, es el día de Darwin, el Día Internacional de Darwin, que tiene también relación con Félix. Ahora os iré desvelando misterios. Porque Darwin, esto os lo adelanto ya para luego no volver sobre ello, que es el padre de la teoría de la evolución, el único título universitario que consiguió obtener fue el de teólogo anglicano. Darwin jamás dijo que su teoría demostraba que Dios no existía. Darwin dejó escrito que no se explicaba cómo era posible que hubiera gente que dijera que él era un enemigo de la fe. Esto lo escribe al final del libro que se titula El origen de las especies. ¿Lo habéis leído? Porque de Darwin se dicen muchas cosas, pero hay que leer las fuentes para darte cuenta de lo que llegó a decir. Intentó hacerse médico, fracasó, y es verdad que durante su vida, por circunstancias, y básicamente yo al menos lo entiendo así, el tener una fe, una religiosidad un poco infantil, los avatares de la vida y los sufrimientos, las pérdidas que tuvo que sufrir familiares, le llevaron a un agnosticismo, pero jamás a un materialismo y jamás a un ateísmo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué relación tiene con Félix? Pues que fue un autodidacta. Vale. O sea, nunca estudió ciencias naturales en una universidad, como Félix. Muy bien. Y ya por último, estamos celebrando el 85 aniversario de la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la institución a la que pertenezco. Es la institución científica más importante de la historia de España. He escrito algunos artículos sobre esta efeméride, pero es que además también se cumple el 80 aniversario este año de la fundación de la más emblemática revista científica generalista que existe en España, que es Árbol, que es esta que veis ahí. Que ahora tenéis en línea toda su tirada. Es la edición mayor de la historia de España, ininterrumpida. Y aclaro lo de ininterrumpida porque la revista de Occidente tiene muchos más años. La revista española de pedagogía me parece que también, pero fue interrumpida por avatares. Árbol tiene 80 años de edición ininterrumpida. Eso no hay ninguna revista científica generalista en España que los tenga. Y además, el primer director de Árbol fue un fraile. Esto es un detallito que voy a dejar caer también porque he hecho una charla un poco a medida del auditorio. Y quiero señalar la compatibilidad ciencia-fe. Ya he empezado con Darwin, pero haré algún guiño a esta conciliación ciencia-fe que me parece interesante subrayar porque si no parece que están, como dicen ahora algunos, ¿no? Pues, en conflicto, y no es cierto. Yo soy un científico creyente y jamás he tenido conflicto. Para nada, en ningún sentido, de nada. Si hay, bueno, ciertas cosas que son éticamente reprobables desde la perspectiva cristiana. Es decir, yo no conozco a ningún científico que se haya hecho ateo por investigar. ¿No? O sea, el que era ateo venía ya ateo de casa. Nadie se hace ateo por investigar, pero ¿qué teoría es esa? Eso además es un mito
que no los hay, no los hay. Muy bien, las dos fuentes fundamentales de información que voy a utilizar, una la tenéis en línea, es una tesis doctoral de Miriam Salcedo que se leyó en Pamplona en el año, no me acuerdo bien, 2008 me parece que es, sí, 2008. Esta está en acceso en línea, os recomiendo encarecidamente para conocer la figura de Félix un poco más a fondo esta tesis doctoral, y este libro que está escrito por un extraordinario periodista, es el biógrafo que se conoce como oficial, Benigno Varillas, súper premiado, es un hombre que escribe que da gusto leerle, es un libro de unas 400 páginas, y os lo recomiendo porque Félix, es interesante las cosas que hizo, pero su vida es apasionante, porque Félix como Cajal ni estaba ni se le esperaba. Félix irrumpe en una sociedad que sabemos todos que había una severa privación de libertades, en pleno franquismo, desarrolla su actividad y llega a transformar leyes franquistas. Se llegan a transformar como consecuencia de su actividad. ¿De acuerdo? Sin una confrontación directa, sino con argumentación científica. Y eso precisamente también le ha hecho un poco que determinadas ideologías no hablen mucho de él. Porque es un hombre que irrumpió, que hizo unas cosas muy importantes en un periodo en el que nos intentan convencer de que aquí no se podía hacer nada. Y hombre, es verdad que había cosas que no se podían hacer, pero estaban ocurriendo muchas cosas a la vez durante el franquismo, que no defiendo yo para nada ideológicamente el periodo, pero que estaban ocurriendo muchas cosas. Y una de las cosas que estaba ocurriendo es que Félix estaba en acción. ¿Por qué es tenido Félix? Pues por un divulgador extraordinario de la ciencia, pero yo digo, el máximo de la historia de España, el mejor divulgador que hemos tenido. Antes de que se me olvide, deciros que todas las películas de Félix, todos los documentales están colgados en la web de Radio y Televisión Española en acceso gratuito. O sea, podéis ver todos sus documentales. Y además, en cuanto al pensamiento se refiere, deciros que Félix grabó más de 500 horas de radio. Y todas están en acceso libre en la web de Radio Nacional de España. Es decir, que tenéis todo lo que Félix hizo, o la mayor parte de las cosas que Félix hizo, las tenéis en acceso directo en el móvil. Este señor que veis aquí fue un profesor mío, el ornitólogo más importante del siglo XX español, el doctor Francisco Bernis Madrazo. Y dijo esto de Félix: la labor publicitaria y divulgadora de Félix es verdaderamente extraordinaria. Como español admiro sinceramente a este hombre surgido en la España de hoy, ante la sorpresa de muchos. No estaba ni esperado. Es un señor que rompe de una manera que no me da tiempo a contar, pero que de verdad merece la pena que lo leáis porque es increíble. Hoy, ante la sorpresa, ha puesto, por así decirlo, el huevo de Colón, algo que otros hubieran deseado hacer, incluso tenían obligación de hacer, pero no han hecho. Es decir, él se está refiriendo a los científicos, porque él sí era un científico de pro en ornitología. Félix no. Y cuando Félix irrumpe en la vida pública española y se lleva de calle a todo el mundo, pues los que, por así decir, científicamente eran las personas que deberían haber hecho lo que Félix hizo, es decir, promover la protección de la naturaleza, pues no lo hicieron, porque este señor era un perfecto desconocido, y lo sigue siendo, y seguramente esa es la primera vez que vais a hablar de él. Francisco Bernis Madrazo, el ornitólogo más importante del siglo XX español. O sea que además esto es una expresión que él hace en el año 71 en vida de Félix. O sea, Félix ya en vida era reconocido como un divulgador. Por la casta científica, por así decirlo, solamente algunas personas lo reconocían como el mejor divulgador que había en ese momento. Fue bastante rechazado. Pero fijaros que aquí, en un homenaje que se le ha hecho en 2018, la Norwegian Airlines, en la cola de un avión, le califica de naturalista, no le califica de divulgador. Este avión está volando, es un Airbus que está volando Hay otro que tiene puesta la estampa de Santiago Ramón de Cajal. Post-mortem, una vez que Félix fallece en un accidente trágico en el año 1980, el primer personaje relevante, criterio de autoridad que habla de Félix como científico es este señor que veis aquí. Este señor que veis aquí es Emiliano Aguirre. Precisamente es el descubridor de los yacimientos de Atapuerca. Es un paleontropólogo, el más importante
importante seguramente del siglo XX español, Premio Príncipe de Asturias, fue director del museo antes de estar yo. Yo llegué a verle, o sea, llegué a trabajar con él porque hicimos un estudio sobre un libro que él editó en la Biblioteca de Autores Cristianos. Era jesuita. Y bueno, me entrevisté con él para poder reescribir aquello que se publicó en su día y llegamos a un curso y tal. Fijaros, dijo, creo que Félix Rodríguez de la Fuente era un científico en toda la extensión de la palabra. Claro, yo la idea que tenía de Félix era que era un divulgador, que era un presentador de documentales, pero yo no empecé a estudiar la faceta científica de Félix de golpe y porrazo, sino que fue un proceso. Y este fue otro momento importante. En mi proceso de interesarme por el estudio de Félix como científico, que lo primero que hice es comprobar que nadie lo había estudiado en profundidad hasta que yo lo he hecho, porque si no, no lo habría estudiado, porque como digo, soy científico profesional y no puedo estudiar cosas que otros que se han estudiado, porque me puedo acusar de plagio, me puedo acusar de cualquier cosa. Pues este fue un momento muy importante, ¿no? Cuando yo me encuentro esta alusión. Pero más importante todavía que esto fue que a Félix en 2013 le hicieron doctor honoris causa por la Universidad de Burgos. Y toda la información relacionada con este acto está colgada en internet. Es decir, está colgado el discurso, el laudatio, que son los méritos, y esta profesora de aquí, la doctora María Teresa Sancho Ortiz, que es catedrática de Tecnología de los Alimentos, en su discurso dijo: investigó la población y reproducción del halcón peregrino. O sea, el término investigar, hecho por una catedrática, no es divulgar, ¿no? Estudió el halcón peregrino. Caramba, yo cuando me encontré con esto. Y le damos este doctorado honoris causa in memoriam en 2013 por sus méritos investigadores. Pues tenía idea de que este hombre lo único que hizo fueron documentales. Entonces mi forma de ver a Félix empezó a cambiar. En el mismo acto, aquí está recogiendo la viuda el título, el rector de la Universidad de Burgos dice en su discurso: se confiere a quienes han realizado importantes contribuciones al conocimiento científico. O sea, lo califican de científico, Félix. Esto es lo más contundente que se ha dicho de Félix, enunciado en cuanto a científico. No daba más explicaciones. Y además hace una puntualización aquí el rector. Apuntaba el doctor Ramón y Cajal que las cualidades indispensables del cultivador de la investigación son la independencia de juicio, la curiosidad intelectual, la perseverancia en el trabajo, el amor a la gloria y el amor a la patria. Nuestro nuevo doctor honoris causa se ajusta perfectamente a este perfil. Es decir, adelante. Sí, no estáis, entendéis, ¿no? O sea, le califican de científico, pero de una forma ya con una rotundidad, y yo dije, yo no encontraba la demostración de esto. Y es lo que, esta es la primera entrega. Pero luego ocurrió otra cosa, que ya fue el detonante, y es que cuando tuvimos la desgraciada pandemia, se reeditó la biografía, esta es la biografía que os ponía antes, de Benigno Varillas, sobre Félix, pero Odile, la hija, hizo un libro en el cual recogía el pensamiento de Félix, transcribiendo sus horas y horas de radio y eligiendo cosas que él había hecho. Y entonces, yo además yo me metí en casa con el COVID cuando nos confinaron, y bueno, gracias a Dios pues no fue la cosa muy grave, pero estuve 20 o 25 días hecho papilla en casa y bueno, pues lo poquito que podía hacer era estudiar, leer, ver en la tablet vídeos, entrevistas, y vi las entrevistas de la presentación de estos libros, y los dos contestaron a esta pregunta, porque a los dos, a Odile y a Benigno, le preguntaron: ¿pero se puede decir algo nuevo sobre Félix? Y entonces los dos dijeron de manera rotunda: sí, creo que sí, se pueden decir cosas de Félix. Félix todavía no está estudiado del todo. Entonces yo cuando escuché esto, dije: al ataque. Al ataque. O sea, me voy a poner a estudiar la actividad científica de Félix. Y el resultado es, la primera entrega es este libro, que ha editado la Universidad de Burgos, que ha colgado en PDF y que Fernando ha tenido la amabilidad de imprimir unos ejemplares para que podáis disponer del papel. Es un libro que no se puede vender y que, bueno, pues, en todo caso se puede imprimir y se puede cobrar lo que ha costado la impresión.
voy a ponerme aquí este es el índice, prólogo, introducción. Desarrolló Félix actividad científica, además de divulgadora, cetrería y ciencia, Félix del amor a la naturaleza a resucitar la cetrería, técnicas protésicas, y lo que hago es una mezcla de un relato que conduzca al lector, lo que os vais a encontrar es a cómo Félix desarrolló actividad científica, y pruebas, es decir, 5 documentos en facsímil de sus estudios en historia de la ciencia y en ornitología. Eso es lo que vais a encontrar. Y ahora os voy a contar un poco el contenido, poquito a poco, ¿no? Lo primero, Félix es un niño que nace en un pueblo, en Burgos, que se llama Poza de la Sal, y tiene un contacto directo con la naturaleza. Y él siempre, en todas sus manifestaciones y en todas sus entrevistas, dice: yo me enamoré de la naturaleza porque vivía en ella, ¿no? Y allí tiene una experiencia que recojo, está relatada en el libro, de su pasión, cómo surge su pasión por la cetrería, y es viendo a un halcón cazar. El relato es espectacular, ahí está recogido, ya lo leeréis y veréis que disfrute, porque Félix tenía una dicción magnífica y de manera natural pues era capaz de hablar de una manera muy atrayente. Si veis algún documental suyo lo vais a ver, cómo hablaba, cómo te encandilaba, era muy atractivo hablando, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un halcón en picado, porque bueno, ya veréis cuando leáis el libro por qué esa imagen, ¿no? Guiño, ciencia C. El padre de Félix era notario. Y hay quien ha dicho, y lo ha relacionado con la Institución Libre de Enseñanza. Sabéis que es un organismo que existe en España, en lo que se denomina Era de Plata, ejerce más su influencia, pero hay un discurso historiográfico que viene a decir que prácticamente lo único interesante que se hizo durante el siglo XX español en cuanto a desarrollo pedagógico se refiere es lo que hizo la Institución Libre de Enseñanza. Y ha habido alguien que ha escrito, he leído por ahí, pues que don Samuel, el padre, era una persona afín a la Institución Libre de Enseñanza. Cosa que es posible y es fácil porque cultivaba la lectura, la promovía, y consiguió que Félix se escolarizara tarde. No estaba muy de acuerdo con la escolarización temprana de los niños, que ya entonces se practicaba. Entonces Félix se escolarizó tarde, entre otras cosas porque su edad de escolarización se cumple en el momento en el que está en la guerra civil, y bueno, pues eso hizo que se demorase su definitiva escolarización a los 10 años. ¿Dónde llevó este señor, que supuestamente tenía mucha relación con la Institución Libre de Enseñanza, a su hijo a estudiar? Pues a estos dos colegios. Colegio del Sagrado Corazón de Vitoria, religión en la escuela, interno. Félix en el año 71 fue al colegio, porque cumplían años la promoción, y dijo, aprendí a ser escolar en este colegio del Sagrado Corazón de Vitoria, estudiante, ciudadano, aprendí lo que aprenden todos los niños, y en este crisol depuré mis conocimientos y sobre todo mi forma de sentir, mis aficiones, mi vocación en suma. O sea, estos son palabras elogiosas. Quiero decir que Félix no estaba traumatizado, como se ha llegado a escribir, o se ha querido dar a entender, porque estuvo en internados religiosos, ni muchísimo menos. De hecho, su mentalidad, su capacidad de sacrificio y de estudio se fragua en ese momento. Pero es que luego se traslada a la familia y se lo llevaron a otro colegio religioso, marista, interno. Entonces, esta espectacular figura, pues a donde va a aprender es a colegio religioso. ¿Vale? O sea, entonces, no lo hicieron tan mal los padres del Sagrado Corazón, ni lo hicieron tan mal la comunidad marista del liceo, ¿no? Hay que suponer, si es que verdaderamente Félix es una figura relevante, que sin duda alguna lo fue. Aquí es donde él se forma. Muy bien. Otro guiño, la cetrería. ¿Tiene alguna relación la cetrería con la fe cristiana? Pues sí. Sí. No se ve bien la foto, pero bueno, este es el momento en el cual se entrega, porque el Papa Francisco nombró patrón de los cetreros a San Francisco de Borja, al jesuita.
¿Por qué? Pues porque, siendo duque de Gandía, utilizaba como entretenimiento la cetrería. Además, practicó la cetrería con Carlos I, San Francisco de Borja. Pero hay otra cosa muy interesante que he encontrado, que es que San Vicente Ferrer, en su predicación, en lo que se denomina en ámbitos eclesiásticos el ars predicandi, incluía imágenes de cetrería, refiriéndose a lo que era un mal cura, pues uno que estaba siempre con un halcón en la mano. Eso era un mal cura porque estaba siempre por ahí, distrayéndose y no estaba atendiendo e impartiendo los sacramentos que tenía que impartir. San Vicente Ferrer utilizaba esta imagen. Utilizaba otra. Hablaba de los gavilanes y halcones, la ligereza de carne de estas aves de presa les permite elevarse al cielo, ¿no? Hacía alusiones en sus homilías. Y finalmente también hablaba del halconero, intentando establecer un símil con Dios. Dios sería el halconero que reparte justicia con las aves de presa. Estos son símiles que se han utilizado a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, en la cetrería concretamente de la Iglesia Católica en España. Qué lástima, no se ve nada, pero bueno. Esto es el expediente académico de Félix. Félix, una vez que termina sus estudios de bachillerato, hace medicina. Y hace medicina en Valladolid, ¿vale? Y entonces obtiene unas notas extraordinarias. Se le ha reprochado muchísimo desde el ámbito científico que os decía antes, contemporáneo a Félix, los ornitólogos, los científicos, los investigadores en ciencia natural, le han reprochado muchísimo a Félix que era médico. Entonces, incluso le llamaban despectivamente dentista, porque se especializó en estomatología. Yo os hago una reflexión aquí, un poco en contra de mis compañeros de esa época que hacían estas críticas a Félix. Hacer medicina en esa época eran 7 años de licenciatura y 2 de especialidad. O sea, para sacarte el título de médico en esa época tenías que chuparte 9 años en la universidad. ¿Y estudiando qué? Anatomía, fisiología, psicología, historia de la ciencia, cosas sobre la especie humana perfectamente extrapolables a los animales. Quienes criticaban a Félix por dedicarse a hacer documentales de naturaleza, arguyendo que era médico dentista, pues se equivocaban al hacer tal crítica. Porque ser médico dentista es una de las maneras de llegar al estudio de la naturaleza. Ya os he dicho antes que Darwin, el único título que tuvo, y fijaros quién fue Darwin, era el de teólogo anglicano. Pero es que esta es la típica diapositiva que nunca os recomendarán hacer. La he hecho aposta porque no se puede leer, ni la voy a dejar para que la leáis todo el rato. La traigo a colación para que veáis que todas estas personas que están aquí abajo, que son una veintena larga, 21, 22, son personajes admitidos como relevantes en la historia de la ornitología. Y todos eran médicos. Todos estos señores de aquí abajo eran médicos, como no tenía sentido que a Félix se le criticara por ser médico, que es lo que estoy un poco tratando de decir. Todo esto lo argumento en el libro. Estos que veis aquí arriba también, pues son personas que tuvieron una relevancia extraordinaria en la puesta en marcha de la ornitología como disciplina científica y tenían de formación la medicina. Por lo tanto, esas críticas no vienen a cuento, y las pongo ahí porque quiero conducir al lector, quiero conduciros a que entendáis que no hay que tener prejuicios y que efectivamente un médico puede hacerse ornitólogo. Y ha habido mucha gente de muchas proveniencias que se ha hecho cosas que no tenían nada que ver con su licenciatura. Por ejemplo, otra de las exposiciones que hay ahora en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es muy interesante también, Alfred Russel Wallace, fue un personaje muy importante en la propagación y en la difusión de la teoría de la evolución, pues era topógrafo. El título universitario que tenía era el de topógrafo. Es un personaje en la historia de ciencias naturales que ahora mismo se está haciendo una exposición en el Museo de Ciencias Naturales de la importancia que tuvo este señor y de las cosas que dijo estudiando por su cuenta, de manera autodidacta. Bueno, pues este es el primer trabajo
el primer documento científico que yo incluyo en el libro, que es un estudio que se publicó en esta revista, que ya no existe, Boletín de la Cátedra de Prótesis Estomatológica, que recibió un premio científico, premio Landetti, que es la historia de cómo a lo largo del tiempo se utilizaron técnicas protésicas, que es una cosa que estudian los dentistas, para ponerte los dientes, para ponerte dentaduras postizas, etc., para curar el plumaje de las aves que se rompe en el periodo en el que las plumas están crecidas, porque sabéis que las aves todos los años mudan la pluma, y si se le rompe a un ave de presa una pluma en un periodo que no es de mudar, tiene que estar volando sin esas plumas, ¿vale? Vuela peor. Y entonces lo que se desarrolló en la historia de España fue unas técnicas que lo que hacían era injertar plumas, o sea, el cetrero guardaba plumas de las que tiraba el ave cuando mudaba para injertarlas caso de que se le rompieran en una época que no era de muda, ¿no? Y eso son las técnicas protésicas. Bueno, pues este es un estudio de historia de la ciencia equivalente a un TFG o a un TFM actual, para que nos entendamos, ¿no? Un estudio absolutamente que es la primera vez que se publica, porque se había mencionado en alguna ocasión, pero nadie le había, digamos así, puesto en valor de esta manera, ¿no? La segunda cosa que hacemos los científicos, pues es hacer proyectos de investigación. Félix presentó un proyecto de investigación en el año 63, que es esto que veis aquí, en 3 hojitas, para estudiar las aves rapaces en España. Y eso es un proyecto de investigación. Lo vais a leer en el libro, lo vais a ver, perfectamente escrito, perfectamente con unos objetivos, una metodología. Eso es una cosa que hacemos los científicos, proyectos de investigación. Segunda prueba de que Félix tenía capacidad de realizar actividad científica en ornitología. Aparte de eso, aquí, pues en 1947 fundó la Sociedad Española, la Sociedad de Ciencias de Aranzadi. En 1954, socio fundador de la Sociedad Española de Ornitología. Otra cosa que hacen los científicos es fundar sociedades científicas. Y fue socio fundador de la Sociedad Española de Ornitología. Junto al personaje al que he hecho mención antes, a este profesor Francisco Bernis Madrazo. Muy bien. O sea que hizo una publicación en Historia de la Ciencia, escribió un proyecto de investigación, por cierto no se lo financiaron, ya por envidias y cosas, pero no le financiaron este proyecto. Pero el proyecto al final se terminó llevando a cabo. Él lo comenzó pagando de su bolsillo los estudios y los desplazamientos para ver dónde estaban los nidos de las aves rapaces, que estaban perseguidas en ese momento. Se pagaba por matarlas, porque se las consideraba enemigas de la caza, ¿vale? Y después ese estudio lo hicieron por los de la Sociedad Española de Ornitología, cuando ya él se dedicó más a hacer documentales. Fijaos si tendrá importancia su saber hacer, que este señor que veis aquí, que no se ve bien, pero bueno, es igual. Este es Félix, este es Miguel Delibes, un famosísimo escritor. Este es su hijo, que ha sido director de Doñana. Miguel Delibes, hijo. Pues Miguel Delibes, hijo, llegó a declarar en cierta ocasión: Félix me dio una amplísima visión del mundo de la historia natural, porque colaboró con Félix. Miguel Delibes, director de Doñana, el mayor experto mundial del lince ibérico, científico del CSIC también, llegó a decir de Félix: me enseñó que existían y cómo eran las revistas científicas. Es decir, la primera revista científica que vio Miguel Delibes la vio después de salir de la universidad y se la enseñó Félix Rodríguez de la Fuente. Por lo tanto, Félix Rodríguez de la Fuente manejaba revistas científicas. Las revistas científicas son unas revistas muy sesudas que no vais a encontrar en los kioscos, súper especializadas. Entonces, hay revistas de ornitología, revistas de medicina, revistas de tal. Félix tenía una biblioteca de ciencias naturales espectacular. Félix era un perfecto autodidacta y Félix podía abordar el estudio de, como lo hizo, muchas cosas que no se sabían. ¿De acuerdo? Pedía conferencias científicas. A Bernis, aquí en una carta, a este señor del que hemos hablado antes, le pide esta conferencia: las proteínas de la clara de huevo de las aves y su valor sistemático y su herencia. Cosas verdaderamente que no hace falta tener ya un nivel científico para poderlas desgranar, para poderte interesar por ellas,
para poderlas luego estudiar. O sea, Félix tenía un nivel científico, no solamente se dedicaba a hablar delante de una cámara, que es un poco lo que el libro argumental del libro. El tercer documento que presento este ya es muy parecido a una publicación científica. Este es el estudio de cetrería y aves de presa que publicó el Ministerio de Agricultura. También está ahí el documento en facsímil, otra prueba más de que Félix hacía estudios ornitológicos de nivel científico. ¿De nivel científico por qué? Pues por dos motivos. Porque eran originales, porque nadie antes había estudiado como él, concretamente, en este caso, el halcón peregrino, y además porque, segundo, se publicaba en una revista científica. Estas publicaciones que yo recojo en el libro, digamos que pues nadie ha hablado de ellas de esta manera, ¿no? Para apoyar la capacidad científica de Félix. ¿Veis? Esto es un hide, que es un escondite para observar aves, y estas son las cosas que te encuentras en publicaciones de ornitología de la época, que te las encuentras en la publicación de Félix. Pues diagramas de qué comían, un poco el ciclo vital, observaciones y conclusiones, por lo que es un trabajo científico, ni más ni menos. El siguiente documento es una comunicación que hace a un congreso internacional, International Council for Bird Preservation. A ese congreso él acude a contar el estado de las aves de presa en España. Y aquí está la comunicación, ahí está la comunicación, la veréis. Es una comunicación cortita, está aquí, no se ve, pero la veréis en el libro bien. Está además traducida, bueno, pues es la noticia. Esas cosas son las que hacemos los científicos, ir a los congresos de especialistas y decir, oye, hemos descubierto esto, y lo contamos, y nos dejamos preguntar por los colegas, y discutimos. Si es más o menos original, si esto, si aquello. Una actividad pura científica. Era prácticamente desconocida. Y luego además hizo una cosa, que es que de todos estos estudios puso en marcha lo que en el año 1968 él denominó Operación Pajarín, que consiste en implementar un sistema de espantar aves de los aeropuertos. Porque en las inmediaciones de los aeropuertos, si hay patos, es muy peligroso. De hecho, el ejército americano le contrató, cuando vio que sabía volar aves de presa, le contrató ¿para qué? Para que espantara de la base aérea de Torrejón los sisones. Félix implementó un sistema de vuelo de halcones y pasó la Armada Americana de gastarse $700.000 de la época en el año 67, un año antes de que Félix entrara en acción, a tener 0 accidentes. Los cazas tenían que volar los días, yo me acuerdo de pequeño porque vivía cerca de la base de Torrejón y estaban continuamente volando. Salían los cazas, los volaban y veían los cazas y eran 2 cazas, los F-16 o 2 F lo que fuera, y los estaban continuamente volando. O sea, había una actividad del ejército americano aquí importante, un asentamiento importante. Pues fue Félix el que los echó. Y luego además la familia montó una empresa que todavía funciona, porque luego se lo llevaron a Barajas y luego se lo llevaron a la base de Morón de la Frontera. Y entonces organizó, y luego además aprendieron a hacer inseminación artificial, que de eso no hablo en el libro. Cría en cautividad de aves rapaces, cosa complicada, que surge más o menos en esta época. Félix aprendió, Félix y su esposa fue a aprender. Bueno, pues toda esta actividad la transformó en un estudio que se publicó y que fue citado por científicos. Esta actividad que Félix hizo en el aeropuerto de Torrejón se convirtió en un documento científico que otros científicos citaron. Si otros científicos le citaron es que lo que hizo fue interesante, es un criterio de garantía indirecto, digamos, ¿no? No solamente es que él hacía cosas o hacía estudios, sino que además esos estudios se citaban. Eso es muy importante en la actividad científica, que te citen. Porque lo que has estudiado es que es importante, por eso te citan. Si no fuera importante no te citaría. Además es que le llega a citar, este estudio aparece en un documento de la NASA. Este estudio que él hace de espantar aves en las inmediaciones de los aeropuertos aparece citado en los años 90 en un informe sobre el sistema de espantar aves en los aeropuertos con aves de presa, y aparece este estudio que hace Félix de la foto. Fue una cosa verdaderamente importante, relevante. Y finalmente incluyo en el libro, en homenaje a la esposa, la viuda, Marcel, que vive todavía, una parte en su discurso porque
ayuda a entender a la figura de Félix, a lo que hizo, a por qué siendo médico él era un naturalista de pro, pues porque de hecho él creía que la Tierra funcionaba como un ser humano, o sea, que era como un organismo interconectado. En fin, es un discurso precioso. Hay una fotografía, que es esta que veis aquí, en el estudio de aves de presa, que es ella descolgándose a rappel a un nido de halcones para coger los pollos. O sea, la esposa fue la más importante ayudante científica que tuvo Félix. Porque es la que primero es la que sabía idiomas. Marcel habla francés e inglés perfectamente. Félix solamente francés. Los artículos que escribían en inglés se los traducía la esposa. Aquí la veis alimentando a un pollo de halcón. ¿Lo veis? Y aquí la veis en el puño, no se ve, pero tiene un azor. Es la pionera en España, la primera mujer que hizo cetrería. Que aprendió a cazar con aves. Y bueno, una figura verdaderamente interesante, pero bueno, pues que yo estoy pendiente de estudiar a fondo su vida, pero se resiste. Marcel no quiere ser estudiada, no quiere que siga estudiando a su esposo. Y termino con algunas declaraciones que ha hecho la hija, siendo preguntada por hasta qué punto su padre tenía creencias o no. Aquí hay una entrevista en el Alfa y Omega, que la podéis ver, está en línea. Tenía la naturaleza, para Félix Ruiz de la Fuente tenía la naturaleza, el autor está Odile, su hija pequeña. Era consciente de que detrás de lo creado hay un creador. Dice, hay bastantes citas en las que habla de un creador. Él siempre hablaba de Dios creador. Y hablaba de lo que vemos como la creación, siempre. ¿De acuerdo? Él era un católico sociológico, digamos, pero no era un católico practicante ultraortodoxo, para que nos entendamos. Él tenía un profundísimo respeto, de hecho lo dice la hija. Tenía feliz experiencia religiosa. Sus relatos están impregnados de mística, era un hombre muy espiritualista. Sobre religión, fue criado en la fe católica, acudía a bodas, bautizos, comuniones, sus hijas se bautizaron, hicieron la comunión, pero no era practicante asiduo, aunque tenía un profundo respeto hacia la religión. Conciliación ciencia-fe, Félix se dio. La religión a su manera, pero se dio, no fue obstáculo para que fuera la figura que fue y tuviera la relevancia que tuvo, ¿no? En cuanto a la Laudato Si, haciéndole un guiño ahora a la cátedra, ¿no? Le preguntaron una vez a Odile, en el mismo artículo, estos días se celebra en la Iglesia la semana de la Laudato Si en referencia a la encíclica del Papa Francisco, y dice ella, yo creo, ¿y cómo habría recibido Félix una encíclica como la Laudato Si? Y la hija dice, yo creo que como yo. El texto es un texto que atiende a aspectos intangibles, profundos, espirituales, místicos, que para mí son el eje principal en torno al que debe girar el despertar colectivo hacia el que nos debemos dirigir y del que hablaba mi padre. Yo no sé si Odile es más o menos practicante, pero es evidente que es también espiritualista, con un sentido de la trascendencia importante, con una importancia de lo inmaterial bastante fuerte, dándole importancia a esas categorías a las que le dio importancia a Félix. Dice, creo que la Laudato Si debería de ser de lectura obligatoria para todo el mundo. Esto lo dice la hija. ¿De acuerdo? Y eso está muy en línea con el pensamiento de mi padre. Y ya para terminar, en otra entrevista, Odile, hija de Félix de la Fuente, mi padre siempre decía que la muerte no era el final. Era muy espiritual, muy místico, muy respetuoso con la religión católica porque era la de su familia y con la que había crecido. De hecho, en esta misma línea, yo al final del libro recojo unas palabras de la Laudato Deum, que estaba recién publicada cuando el libro se editó, en las cuales el Papa Francisco hace referencia pues, a unas frases del Evangelio, tan bellas como mirar a los niños del campo, cómo van creciendo, sin fatigarse ni tejer. Yo os aseguro que ni Salomón vestía como ellos, dice. ¿Cómo no admirar esta ternura de Jesús ante los seres que nos acompañan en el camino? Y ahí acaba el libro y, bueno, pues lo tenéis también para descargaroslo gratuitamente en PDF en esta dirección. No tenéis más que meter en Google Félix de Cetrería de la Ciencia. Y esto ha sido todo. Os agradezco mucho vuestra atención. Voy a dar un detalle sobre Odile, de Félix Rodríguez de la Fuente, que no conoces, y es que cantaba en el coro con la directora del Colegio Mayor. Pero no me digas. El coro del máster, habéis estado las dos, Odile Rodríguez de la Fuente y María Ángeles,
Han cantado juntas. Ella estudió, es bióloga también. Y además es una mujer muy activa en la promoción del respeto a la naturaleza. Son 3 hermanas, ella los más. Hay otra hermana que tiene un negocio importante de flores naturales, que son una belleza realmente. Y otra menos conocida, que es menos mediática, digamos, ¿no? Pero bueno, guardan un poco el recuerdo, veneran la figura de Félix como padre, evidentemente, pero también como lo que fue. Y conservan el legado documental, que ojalá un día lo depositen en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, porque es donde mejor se va a conservar, porque tenemos un archivo que es bien de interés cultural y está protegidísimo, y lo que allí entra pues difícilmente va a desaparecer. Yo quería dar las gracias porque realmente es algo que todos los que hemos seguido a Félix teníamos en la cabeza, pero no nos lo ha dicho. Y parece algo que era necesario decir. Cuando das por hecho algo, pero que no, con esta a lo mejor ego entre los científicos o algo, pero desde luego yo creo que para los científicos españoles ha sido el pilar fundamental. Lo hemos dado por hecho y no lo hemos agradecido, pero no es baladí el trabajo que haces, o sea que en ese sentido es muy importante, realmente. Te lo agradezco que lo digas. Yo... A nosotros nos llaman los niños de Félix, ¿no? Sí, a los que nos hemos dedicado al final a la historia de las ciencias naturales, un poco debido a los documentales de Félix. Yo siempre, mis referencias son mi padre, un hombre nacido en el campo también como Félix, cazador, que a mí me transmitió el amor al campo, y luego Félix, que ya lo sistematizó un poco y de ahí de tirón pues a biología, ¿no? Efectivamente es algo que estaba ahí, pero que he pensado que había que poner en valor. También un poco porque, sinceramente, tengo, un cierto pesar, porque compañeros míos, vamos a decir así, o figuras para mí relevantes como el profesor Bernis, bueno, el profesor Bernis a Félix le trató muy bien porque habló de él como un científico, pero había gente que hablaba muy mal de Félix en vida, ¿no? Seguramente como producto de la envidia, porque fue una figura, a ver, Félix en cierta ocasión llenó el Sánchez Pizjuán. De hecho se llegó a comentar, cosa que no creo que sea cierta, ¿no? Pero se habló de una especie de conspiración para quitarle de en medio y que aquel accidente que tuvo fortuito de la avioneta pues fue una cosa intencionada porque se le temía si pegaba el salto a la política. De hecho, Benigno Varillas, uno de los últimos libros que ha publicado, que es sin duda el mayor experto que hay de Félix en el mundo, en España, porque lo sigue estudiando, Benigno ha publicado un libro en el cual narra las intenciones de determinadas tendencias políticas en fichar a Félix para que liderara un partido. Pero Félix dijo que no, porque no era eso lo que se quería dedicar. O sea, vaya, que no hubo necesidad de atentar contra él, porque en ningún momento él pretendió meterse en política. Pero es verdad que a la base de todo lo que hacía había un rigor científico. Y esto, tengo que decir, este libro, esto es la primera entrega. O sea, Félix hizo cosas mucho más importantes, científicamente hablando, que lo que está cogido. Que sí que os invito a esperar el próximo libro, vendré a contároslo y veréis qué cosas más interesantes, todavía más interesante que esto. Pero aquí recojo algo que efectivamente estaba absolutamente olvidado. Su contribución a la historia de la ciencia, porque hace la historia de la cetrería. Él es el primero que estudia la historia de la cetrería, resucita la cetrería en España, ese es el primer estudio, y luego es el primero que estudia de una forma profunda y sistemática y a pie de campo el estado de las rapaces en España. Las rapaces estaban siendo exterminadas porque se las creía enemigas de la caza. Y hubo una ley que se promulga en la cual se pagaba por matar almas. Claro, eso era desconocer los equilibrios ecológicos de la naturaleza. Si tú matas al predador, automáticamente las especies sobre las que predan empiezan a expandirse y han ocurrido verdaderas catástrofes biológicas
que además están en Google, las podéis ver, acerca de personas que en un momento dado pensaron que para tener muchos ciervos había que matar a los pumas, por ejemplo. Bueno, pues al cabo de 10 años hubo tal proliferación de ciervos que desertificaron aquella zona. Eso está escrito, esos son casos como de libro que están hasta en, ¿cómo se llama la enciclopedia esta? Wikipedia, son de común acuerdo, ¿no? Para quien tenga interés, hay un vídeo de 5 minutos maravilloso que mis alumnos que están por aquí me han sufrido, que se llama El lobo regresa a Yellowstone, y cuenta perfectamente las cadenas tróficas y las necesidades de los ¿Qué opináis de la ley actual que prohíbe cazar a los lobos? A ver, eso es matizable. Yo voy a ponerme en el extremo. Yo recuerdo los años, debía yo tener 5 años o 6, años 74. Nosotros tenemos una finca de olivos en Jaén y llegó el tractorista a las 4 de la tarde, hora sagrada de la siesta de mi padre. Y me dijo: Pablico, despierta a tu padre, y que acabo de matar el último águila que quedaba en la finca. Y tenía un maravilloso ejemplar de águila calzada, preciosa, muerta, y estaba tan ufano y orgulloso que me pidió que despertara a mi padre para enseñar el cadáver del último águila que quedaba en la finca. Eso era España. Esa es la situación que coge Félix y le da la vuelta. Le dio la vuelta, sí. Efectivamente, este es el... pero insisto mucho en ni estaba ni se le esperaba. O sea, Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal en paralelo a Félix, ¿no? Salvando las distancias. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, porque descubre la neurona, etc. Pues estudió los escolapios de Jaca. Tampoco fue un hombre de esa famosa institución de la que os he hablado, que si no sabéis de ella, bueno, pues está en la sopa, la institución de libre enseñanza, no tuvo nada que ver con ella, y sí lo ficharon para poner en marcha y ser el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, inmediato antecesor del Consejo Superior de Investigación y Ciencia. Y Cajal al final aceptó, pero nunca fue una persona dedicada a la gestión. Por eso tampoco la Junta de Ampliación de Estudios llegó tan lejos como se hubiera querido, o dicen los que por sistema la ensalzan, sin un rigor científico, a mi modo de ver, pues un poco fino, ¿no? Sino que Santiago Ramón y Cajal siguió siendo un investigador hasta que se murió. Y lo que no se puede hacer normalmente es investigar, o ser un científico de nivel, mantener el nivel de premio Nobel, si no investigas dedicándote a la gestión. Santiago Ramón y Cajal a la gestión le dedicó poco. Es así, porque él era un hombre de ciencia. Tampoco estaba ni se le esperaba. ¿Por qué? Pues porque Santiago Ramón y Cajal, por su edad, proviene de la España, que la voy a definir en dos palabras, entendedme lo que voy a decir: rancia y católica. De la monarquía absoluta. O sea, de esa época es de la que surge Santiago Ramón y Cajal. Como Félix surge en pleno franquismo. O sea, cuando nadie puede creer que ocurra algo. Fijaros la obra de Félix, si tiene relevancia, que España es el único país de Europa donde sigue existiendo lobo. Estaba extinguido ya en todos los sitios en Europa. Y la subespecie española, Canis lupus signatus, pues se libra de la extinción porque Félix consigue, hablando del lobo y diciendo que pase de ser una especie a extinguir por ley a ser considerada una especie cinegética. Y eso significa que hay que respetar sus periodos de vida y que no se la puede matar por sistema. Félix convierte el lobo en especie cinegética, respetada como las demás especies de caza. Oye, eso fue lo que hizo que el lobo no desapareciera. Pero es que en toda Europa las rapaces estaban todavía más perseguidas que en España. Cuando las leyes cambian debido a que Félix, con su interés y su capacidad, convence a la población y sobre todo a personajes relevantes. Claro, Félix, con un halcón en el puño, atrajo mucho a la nobleza. Y claro, en ese momento la nobleza estaba conectada directamente con el poder. Y Félix daba cursos a personas muy importantes, a cazadores, para enseñarles
que las aves de presa tenían un papel fundamental en la caza, que era comerse a los animales, vamos a decir así, enfermos, a los menos capacitados. O sea que incluso la presión que ejerce un predador en un ecosistema es provechosa para la especie que caza. No la va a exterminar nunca. No la va a exterminar nunca. Normalmente un halcón, cuando está volando sobre una bandada de palomas, se da perfecta cuenta de cuál es la que peor está. Que a lo mejor está enferma, que no vuela, que tiene un ala mal, y va por ella. No va por la más robusta. Los predadores no son tontos. Los leones no van detrás de la gacela que más corre. Van detrás de una que ven que ahí va. Se dan cuenta perfectamente. Mira, aquella no anda bien. Esta coja. A por ella. Y van a por ella. Entonces, en ese sentido, le viene bien a la especie sobre la cual se efectúa la predación porque elimina, impide que la genética de esos individuos, vamos a decir, defectuosos, puedan tener descendencia. Mejora la especie sobre la cual preda. Bueno, pues todo eso fue lo que contó Félix. Y todo eso hizo que al final las autoridades, eso llegó al Estado, pues primero proteger a las rapaces, las diurnas, las nocturnas, y luego además hicieran a luego una especie de y luego, bueno, Félix, la actividad de Félix tuvo en cuanto a conservación, y no se refiere ya a través de ADENA, porque funda ADENA y tal, pues tuvo una enorme relevancia en cuanto a la protección de enclaves. Enclaves, no me acuerdo ahora, ¿no? Me acuerdo del parque de la Cabrera, de la isla de la Cabrera, de Montejo, de los Astrucones, hay una cantidad enorme de cosas que él promueve y se terminan protegiendo. Yo quería añadir dos cosas, pero tú has hablado de Félix Rodríguez de la Fuente y la fe. A mí hay una frase que me dijo un ingeniero Montes, un maestro mío, los que somos cristianos, el sermón de la montaña, me parece que hizo una cosa muy buena que dice: sed buenos como palomas, pero astutos como raposas. ¿No? O sea, que no se puede ser bueno y tonto. Hay que ser bueno y muy listo. Y yo creo que ese es precisamente el modelo de Félix Rodríguez de la Fuente, que es una persona que es capaz de influir en el poder. Y es capaz de hablar con unos, de hablar con otros, de conseguir que se logre una especie, la conservación. Pero es una persona inteligente en el sentido político, que es otro aspecto que no está investigado. Su colmillo político. Él sabía cómo lograr la protección efectiva de los ecosistemas, lo fue aprendiendo, fue un autodidacta también de policy management, ¿no? Porque es difícil que pues siendo un naturalista que procede de la Escuela de Medicina, le haga caso todo el ministerio y se cree el Instituto de Conservación de la Naturaleza, además prevalezcan las líneas que él propone. Entonces, a mí me parece que es súper interesante ese diente político de saber cautivar, de saber fascinar, y que al mismo tiempo me parece muy cristiano. Los cristianos tenemos la palabra para cautivar a los demás, ¿no? Y me parece que además esa palabra viene precedida del despertar en el asombro que nos hace, ¿no? de la novedad que él propone, es decir, pero mirar lo que tenemos delante, ¿no? Es una persona que combina el yo te muestro, pero al mismo tiempo cambiamos esto, ¿no? Y me parece que para eso tienes que ser una persona muy íntegra, muy inteligente y muy asombrada. Y eso me lleva a dos aspectos más sobre los que me gustaría preguntarte, ¿no? El primero es la infancia. Yo siempre he dicho que lo mejor que te puede pasar si eres un niño es vivir en el campo, vivir en un pueblo. Lo dice uno que se ha pasado los veranos en un pueblo y que, bueno, pues yo veía las montañas y decía ¿qué hay detrás de las montañas? Y a base de esa pregunta he acabado en selvas tropicales, ¿qué hay detrás? ¿No? O sea, que es fundamental la infancia en la naturaleza y es fundamental una infancia creativa, ¿no? Me gustaría preguntarte por la infancia y la educación. Y luego hay otro detalle que a mí Félix Rodríguez de la Fuente me recuerda al primer matrimonio de Aristóteles. Me parece que fue con Eparia no recuerdo dónde era. Bueno, y se fueron a Lesbos, ¿no? Ahí tiene una cosa en la que igual el público de aquí no está muy de acuerdo con Aristóteles. Decía que la edad propia para casarse de un científico era 40 años y su mujer 18. Yo creo que le echa un poquillo de morro.
Pero sin embargo, de algún modo, ambos son perseguidos porque ella es la hija del rey Bedai, entonces se refugian en Lesbos, se hacen muy amigos de Teofrasto, y los tres empiezan a recoger conchas en la laguna de Lesbos, ¿no? Y entonces verdaderamente la primera mujer y la madre de la ciencia de la disección es la mujer de Aristóteles, ¿no? Es una cosa muy bonita porque Aristóteles conocemos su vertiente científica, perdón, su vertiente filosófica, pero no su vertiente científica, y eso me lleva también a decir, tenemos que profundizar en la vertiente filosófica. Yo estoy convencido de que Félix Rodríguez de la Fuente había leído a Leopold, había leído a James Lovelock. Esas influencias dan para toda una tesis, porque él dice cosas maravillosas. Hay una frase suya que me encanta que dice: los animales son el puente entre los humanos y el misterio de la creación. Qué cosa más bonita. Pero es verdad que lo natural es conmoverte frente a un animal, decir, pero ¿cómo es posible esto que se me parece un poquito, que me es familiar, pero que no es como yo? Entonces es como plantearte todo el origen, ¿no? Entonces me parece que nos queda como, yo creo que detrás de un gran hombre y viceversa hay una gran mujer. Y ese papel de Marcel descolgándose hasta los nidos, haciendo cetrería con él, me parece que es también digno de estudio, porque estoy convencido de que el estudio de su esposa nos va a permitir también mucho encontrar lo que a mi juicio me parece que es un matrimonio de científicos. Y este es el tercer punto, ya me callo, hay mucha gente joven. Yo animo mucho a la carrera científica. Y has hablado de Félix Rodríguez de la Fuente, pero yo quisiera también que pudiéramos hablar, o pudieras hablar sobre cómo una persona se enamora de algo hasta el punto de convertirse en científico. Bueno, he abierto melones. Sí, lo primero sobre la infancia de Félix. Félix siempre se refirió a su infancia de una manera significativa y la consideró el origen un poco de su actividad y de llegar a ser quien fue. Se refirió a ella de diversas formas, muy graciosas. Mi infancia agreste, mi infancia paleolítica, mi infancia la recojo aquí en el texto tomado de las biografías estas que os he puesto antes, de los estudios estos de Miriam Salcedo y de Benigno Varillas. En cuanto a su pensamiento, este libro que he mencionado de Odile es muy interesante porque recoge bloques de cosas que dijo en radio, agrupados un poco en torno a temas, muy interesante, muy recomendable. Y ahora mismo yo creo que está haciendo un estudio intenso también en este sentido de Benigno Varillas, acerca del pensamiento de Félix, del pensamiento conservacionista y de cómo un poco él veía el cosmos. Hay cantidad de entradas de Félix en internet, en YouTube, pues hablando de problemas que tenemos hoy, ¿no? El problema de las basuras, el problema de, o sea, cantidad de cosas sobre las cuales un poco él se adelantó. Que leyó muchísimo, que estudió muchísimo. Y yo creo que era un hombre que tenía el don de ser un poco una esponja, o sea, no, yo creo que era un hombre que el conocimiento lo captaba y lo incorporaba a su persona y era capaz luego de soltarlo en sus documentales, etc. La relación con su esposa, pues su compañera del alma, y aparte una mujer que yo creo que tiene mucho interés, ¿no? Yo tengo mucho interés en estudiar exactamente esa faceta suya ya no de ayuda a Félix y de apoyo, de la que empiezo a hablar aquí en este libro, sino un poco su actividad. Porque yo sé que en algún momento, pues, además que fue una cosa de común acuerdo con Félix, el que ella se incorporara a los estudios que él estaba llevando a cabo, y ella se dejó un poco, como si dijéramos así, dirigir en cuanto a formación se refiere. Fue mandada, creo que estuvo un tiempo en Estados Unidos aprendiendo técnicas de cría en cautividad de rapaces, etc. Luego las implementó aquí. Marcela ha sido la presidenta de una empresa que coordinaba todos los halconeros que espantaban aves de presa de todos los aeropuertos, o de una buena parte de los aeropuertos de España, hasta no hace mucho, y es una empresa que todavía aparece en internet, que se llamaba La Alcándara de la Matilla. Esa empresa era una empresa de coordinación de halconeros. Todos los discípulos de Félix y tal se profesionalizaron y mantenían a raya las aves en torno a los pájaros. La investigación científica como vocación es algo que
Yo no soy un científico vocacional. Esto resulta un poco chocante que lo diga, pero bueno, ya que me has preguntado, pues no me emprendas decirlo. O sea, porque hay compañeros que cuando se les pregunta, ¿no? Pues dicen que de pequeñitos soñaban con ser científicos y hacían experimentos. Yo no. Lo que sí te digo es que a mí me gustaba mucho el campo. Y luego, pues Dios me concedió una capacidad que es la de estudiar. Entonces, de la consecuencia de combinar esas dos, esa pasión por la naturaleza que la tiene Félix y que le arrebata y le lleva a luego dedicarse al estudio de la naturaleza, Félix dejó un puesto fijo de la mejor consulta de dentistas que había en Madrid en el momento. O sea, Félix llegó a ser dentista, pero cuando fallece su padre, él ejerció de dentista porque no quería disgustar a su padre. Era tal el respeto que le tenía. Cuando su padre fallece, cuelga la bata de dentista sin tener nada fijo. ¿Vale? Eso lo cuentan en las biografías. Es una vida apasionante. O sea, tenía tal vocación de estudio que cuelga la bata. Le dice al doctor Sol, que era la clínica del doctor Sol, entonces, la más importante clínica de dentistas de Madrid. Él era el único ayudante que tenía. Dice, yo quiero resucitar la cetrería. Eso fue lo que se le metió en la cabeza. Entonces se tira al aire, deja un sueldo fijo y empieza a moverse para conseguir. Era tal la pasión que sentía, ¿no? Entonces yo lo que tenía era, pues, y mi capacidad de estudiar, lógicamente, se dirigió hacia la naturaleza. Y como consecuencia de eso, y un poco sin darme cuenta, y también ayudado por la propia historia, ¿no? y por una serie de circunstancias que concurren y van concurriendo, pues yo llego a conquistar una plaza de científico y gracias a Dios, y a sacar mi familia adelante con la actividad científica, ¿no? Pero hablo de que no lo tenía tipado en la cabeza perfectamente, sino que bueno, que fue consecuencia un poco de la combinación del amor a la naturaleza desde pequeño y de, bueno, pues eso, de tener una capacidad de estudio que claro, la dirigía. Lo que me impresiona es que si Félix hubiera sido un niño en el colegio, nada de esto hubiera pasado, tengo la sensación. Si se hubiera escolarizado, no hubiéramos tenido un Félix. Yo lo que te puedo asegurar, quiero decir, él parte, porque una de las argumentaciones que hago en el libro es, evidentemente, él llegó a tener capacidad de desarrollar actividad científica porque tenía una formación académica excelente. O sea, porque él llegó al máximo nivel universitario de la época y, como digo, se chupó 9 años en la universidad. O sea, imaginaros lo que es eso. 9 años. Pero lo que sí te aseguro es que si a Félix lo engancha la actividad científica, entonces nos perdemos al Félix que transforma la sociedad. Porque los científicos no estamos para hacer documentales. ¿Habéis visto algún documental mío? No estamos para ir por ahí por el campo con una cámara. A mí me gusta mucho el vídeo, pero ¿entendéis? Dedicarnos profesionalmente a hacer documentales. No, porque te tienes que dedicar a escribir papers, que se llama. Investigar, hacer experimentos. Yo he estado 30 años en un laboratorio de microbiología de alimentos y llevo 10 dedicado a la historia de la ciencia. Pues yo me paso el día en el despacho estudiando, leyendo y escribiendo, no hago otra cosa. Y si te dedicas a pasear por el monte, con los prismáticos y a hacer documentales, pues no puedes hacer esto. ¿Y cómo fue su llegada a la televisión? ¿Quién se lo propone? ¿Quién se lo ofrece? Pues mira, fue fortuito. Yo creo que además algo se dice aquí. Fue fortuito. Él no tenía previsto eso. Pero da una conferencia, no me acuerdo bien en qué sitio, y le escucha a alguien. Y bueno, encandila al auditorio de alguna manera. Y entonces le propone ir a informe, me parece que se llama informe semanal. Sí. Y le sacan. Le llaman para hablar de las aves rapaces. Porque se enteran de que entendía y se presenta en los estudios de televisión española con un halcón en el ya se muerde. No se preocupe, que tiene la caperuza puesta. Tranquilo, no se la voy a quitar, pues si se la quito iba a ser tirar por usted, pero no, tranquilo. Y se pone a hablar. Entonces impresiona tanto que cuando acaba ese programa, el señor director del programa se acerca a él y le dice: oye, ¿a ti te importaría venir todas las semanas? Y habrán 15 minutos.
Dice, no. Claro, le pagan. Él mismo dice, bueno, yo cuando veo que puedo cobrar haciendo lo que me gusta, aquello supuso para él. Después fue asesor de la película del Cid, de Charlton Heston, porque Charlton Heston tenía que salir y Sofía Loren con un halcón en el puño, y el que les enseñó a sostenerlo en el puño fue Félix Rodríguez de la Fuente. Se introdujo en el mundo del cine, que le apasionó, y de hecho él empezó a hacer películas. A las cigarras, que es la primera película que hace, que está, por cierto, hay un montón, hay las primeras películas que hace él y tal, también están señaladas en internet y son de acceso libre. Pero quería decir algo que se me ha ido acerca de su actividad en televisión, y lógicamente una cosa lleva a la otra. Es decir, él empieza a aparecer en ese programa, le invitan a Radio Nacional, le ponen el micrófono delante y todas las semanas el tío se sentaba allí sin tener nada preparado y se ponía y se tiraba hablando una hora. Pero ojo cómo hablaba, podéis escuchar algún programa suyo. Es más, a mí me han dicho, quienes colaboraron con él para hacer Fauna, que la dirigió Félix Rodríguez de la Fuente, que está tirada de precio en Wallapop, porque se vendieron 14 millones de ejemplares. De una enciclopedia. La enciclopedia es la obra de ciencias naturales más vendida de la historia de España. Bueno, pues quienes la hicieron con él, él tenía a Miguel Delibes, era uno de sus ayudantes. Miguel Delibes, personajes ilustres, de cuyos nombres ahora no me acuerdo, que vienen en la biografía perfectamente contados, tanto de Miriam como de Benigno Varillas, que luego llegaron a ser grandes naturalistas. Empezaron con él siendo estudiantes, él los dirigía y les hacía buscar cosas. Le daban escrito lo que habían conseguido, y Marcel, que escribía Máquina de Maravilla, y algunas secretarias que tuvo, no solamente lo hizo la mujer, y él cogía la hoja y empezaba a hablar. Y no decía lo que ponía en la hoja, o sea, improvisaba. Así se escribió Fauna. Él no escribió ni una línea. Él la dictaba, esa enciclopedia. Su capacidad de hablar, él dictaba sobre los documentos que le daban, un poco elaborados. Y así hizo todo. Nunca escribió un guión. Él tiene más de, pues no sé si son 100 y pico horas de televisión filmada hablando. Él siempre hablaba él. Nunca escribió un guión. Hablaba a pelo, a capela total. O sea, leía y luego ya cuando se ponía, tenía ese don. O sea, Félix no es producto solamente de su convicción. Él sí dice que quiso resucitar la cetrería, y por la cetrería entró a la ciencia, porque se interesó por las aves que él volaba. Por eso se llama Félix de la cetrería a la ciencia. Y lo que queda es después, pues lo que hizo, que ya lo contaré en otro libro. Nos tenemos que ir. Sí. Como hay mucho universitario por aquí, yo creo que a mí una cosa que me queda clara es que hay que seguir el corazón. Hombre, sí. Que Félix siguió su corazón, que lo expuso a cosas maravillosas, que la exposición temprana a la belleza es una cosa deliciosa cuando eres un niño, y que hay que seguir el corazón, y que yo creo que cuando sigues el corazón, aunque no sepas el camino, el corazón sí lo sabe, ¿no? Y entonces llegas a dar fruto, y fruto en abundancia, como dice. Este es un claro ejemplo de eso. No todo el mundo que nace en el campo se hace un Félix. No basta, o sea, fueron una serie de cosas que coincidieron en su persona. No todo el mundo que es escolarizado tardíamente luego le interesa estudiar la naturaleza. Fueron cosas que en él surgieron y se dieron en él por suerte para España, queridos, o sea, lo digo así, porque cantidad de espacios naturales que están protegidos gracias a las cosas que hace Félix, que mentalizaron a la sociedad, que no son cosas que tú veas causa-efecto directo, ¿vale? Sino que crearon un ambiente conservacionista. Decía antes Fernando cuando hablábamos, nos enseñó nuestra naturaleza. Efectivamente, él filmaba la naturaleza de España y la metió en la casa de todos los españoles. No lo habríamos visto. Cousteau, que era alguien que se dedicaba a hacer lo mismo en el mundo submarino, pues era francés, no venía aquí a estudiar los pájaros de España para que los españoles luego los viéramos. Eso lo hizo Félix. Además innovó en la filmación. Un personaje relevante. Yo creo que hemos hecho bien en dedicarle este rato,
Y yo, vamos, con mucho gusto ahora, pues os tengo los libros si queréis y si tenéis alguna pregunta, hacedla. Yo quería decir muchísimas gracias, porque gracias a ustedes estoy seguro de que voy a poder utilizar lo que para mí es la obra magna de Félix, el arte de la cetrería en mi TFG. Y yo quería preguntarle sobre la figura de Aurelio Pérez, porque ha hablado de su mujer y por lo menos para mí, que desde chiquitito por mi padre me pone en los documentales, para mí Aurelio Pérez era su mano derecha. Sí. Y era su manejo y todo, y no sé si lo menciona en el libro o... Pues mira, sí lo menciono, pero no estoy seguro. Supongo que sí. En Operación Bajarí fue uno de sus ayudantes, por ejemplo. En todo eso que hacía en los aeropuertos, Aurelio es uno de los primeros colaboradores de Félix en cuanto a cetrería se refiere. Y luego además le ayudó muchísimo en los documentales, porque era quien manejaba las especies, era un hombre a quien Félix le enseñó a desenvolverse con otras especies distintas a las especies propiamente cetreras, ¿no? La relevancia de Aurelio Pérez es incontestable. O sea, yo sí es que no he hablado más de él, es porque no se puede hablar de toda la gente que trabajó con Félix y colaboró con Félix, ¿no? Pero sin duda alguna que es una persona de las más relevantes. De hecho hay cetreros, yo conozco a un número importante de ellos, que sienten más pasión por Aurelio que por Félix. ¿Vale? O sea, que está bien. Hombre, a ver, Félix fue el que resucitó el arte de la cetrería, eso nadie lo discute. O sea, la cetrería llevaba en España sin funcionar 200 y pico años y no más. Y sin embargo sí existía cierta práctica en Francia. Él considera que su maestro, Isabel Boyer, lo pongo ahí, porque se han dicho tonterías acerca de quién fue el que le enseñó a Félix la cetrería y tal. Y entonces él mismo en el arte de cetrería lo dice, mi maestro es un francés. Luego tuvo un contacto enorme con los cetreros británicos también, y a nivel internacional se movió en el ambiente cetrero. Y bueno, gracias a todo eso es que se forjó esta figura, porque es, digamos, legendaria. Supongo que muchos de los que estáis aquí, pues será la primera vez que oís hablar de él, pero sinceramente es un personaje que yo os invito a interesaros por él, a leerla en Wallapop, las biografías. Ahora mismo ya no hay existencias de las biografías. Esta es de Benigno Varillas, es muy interesante. Tenéis, como digo, la tesis de Miguel Salcedo, que os la podéis descargar para ver un poco lo que es la vida de este hombre, y la biografía de Benigno, que es el biógrafo oficial. Si podéis conseguirla de segunda mano, os la recomiendo, pero encarecidamente, para que veáis la vida de este señor. No tanto esto, que es una pequeñísima parte. Esto es una pequeñísima parte de lo que hizo Félix. Como la vida y las cosas que hizo. Se hizo verdaderas calaveradas en este sentido, ¿no? Colgar la bata de un puesto fijo de trabajo para resucitar el arte de la cetrería. Bueno, es una cosa que hay que ver qué gente hay por ahí. Muy bien, pues ha sido un placer.